¿Cómo están, colegas? Ahora vamos a ver la sesión 6, donde nos vamos a concentrar en el marco de este módulo 3 sobre procesos, considerando el control de gestión en la parte de planificación e implantación de la mejora de los procesos. Para ello, una cosa importante a desarrollar en este campo de acción es comprender las características de lo que implica ir hacia una mejora continua. Y ahí hay que tener en cuenta tres aspectos. Primero, que para yo poder hacer toda mejora necesito hacer un buen análisis y evaluación del proceso. ¿Cómo hago un buen análisis y evaluación del proceso? En función a la medición de los procesos. ¿Cómo mido los procesos? Mido a través de los indicadores. ¿En qué ámbitos de medición me concentro? En los resultados, en el análisis global de los procesos y en el detalle de los procesos, ¿no? Esos son los tres ámbitos que tengo que siempre estar midiendo, para que en función a esos tres ámbitos haga el análisis de los procesos, proceso por proceso. ¿Y qué es lo que tengo que ver de esos procesos? El nivel de madurez de los procesos. Si el proceso es estable, si el proceso es flexible o si el proceso es adaptable. Y en el marco de eso, ir hacia una evaluación. ¿Qué características tiene este tipo de proceso en función a su madurez? ¿Qué consideraciones tiene en función a su madurez? Y a partir de eso, poder encontrar cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de tener ese tipo de procesos en el funcionamiento de la entidad. Y con ello, poder culminar haciendo un juicio de valor que me lleve luego hacia las recomendaciones. Y ahí, cuando la evaluación te lleva hacia las recomendaciones, es donde entra la sintaxis de la mejora del proceso. Ahora, como son varios procesos que tiene una organización, una cantidad importante de procesos, y cada uno de esos procesos se pueden abordar en el análisis y la evaluación, lo que va potencialmente a salir es una gran cantidad de mejoras, pero las mejoras cuestan, las mejoras implican un esfuerzo de las capacidades y de los recursos, y en ese sentido lo que siempre se ha comprobado es que no tienes todas las capacidades y recursos para hacer todas las mejoras a la vez, y ahí lo que se tiene que hacer es priorizar las mejoras. De esas mejoras priorizadas, ¿qué tienen que pasar? Esas mejoras priorizadas deben generar un cambio, una adaptación, una nueva sintaxis en el funcionamiento de la organización para el desarrollo de ciertos bienes y servicios en atención a los destinatarios que estos tengan en el marco de la razón de ser de la entidad. Esa lógica de intervención nos debe permitir ir hacia una mejora sustantiva del proceso, a la hora que ese esfuerzo se haga de manera continua y permanente. Y es ahí donde ya no se llega solamente a mejorar el proceso, sino que producto del desarrollo de esa mejora, ¿qué pasa? Lo que hay son rediseños de los procesos. La segunda cosa que pasa es que existen reingeniería de los procesos, y la tercera cosa que pasa es que se pone en contexto la innovación. En el rediseño el proceso sigue siendo el mismo, sino que hacia adentro cambian algunas componentes y actividades de este, pero el proceso sigue teniendo la misma característica, sigue desarrollando las mismas salidas a partir de las mismas entradas. Ahí, en ese contexto, se le conoce como rediseño. Hay otro contexto, que es el de la reingeniería. En la reingeniería cambia la forma de hacer las cosas, ¿no? Se sigue haciendo lo mismo, pero de una forma diferente. De ahí que se le conoce a ese aspecto como reingeniería. La lógica es que a partir de ese contexto de reingeniería yo vuelvo a hacer mejoras, vuelvo
a modificar los procesos, vuelvo a desarrollar rediseños en el marco de esa reingeniería, hasta que llega el momento en que tengo que ir hacia la reingeniería de la reingeniería, y así sucesivamente. Hago mejoras, hago rediseños, y nuevamente llega un momento en que voy a hacer otra reingeniería, pero llega un momento en que ya no se puede hacer más reingeniería, y entonces ahí, en ese momento, lo que hay que hacer es lo que se conoce como innovación. Bajo esa lógica, bajo ese contexto de desarrollo, la perspectiva es tratar de atender de la mejor manera las características que tiene la intervención para poder generar un buen desenvolvimiento a la hora que se hagan los servicios. Esa es la perspectiva. Ahora, en esa circunstancia hay que ver todo este contexto del análisis y la evaluación, la mejora del proceso y la excelencia del proceso. Todo esto en atención a que existe la necesidad de estar analizando y evaluando todos los procesos para poder mejorarlos. Y en ese marco se van a dar las siguientes situaciones como consecuencia de ese esfuerzo. Uno, que no van a estar satisfechas las necesidades de los ciudadanos. Eso es lo que se va a encontrar de manera bien rápida a la hora que uno hace el análisis y la evaluación de los procesos. Dos, que el proceso no cumple la programación interna, no cumple las características del funcionamiento que se estaba esperando para poder generar un adecuado sintaxis en el funcionamiento de la organización para la producción de los bienes y servicios públicos. Tres, aunque el mismo funciona bien, muestra de todas maneras oportunidades de mejora para disminuir costos, tiempos, aumentar la calidad de los bienes y servicios ofrecidos. Eso en el marco de que los procesos, como hemos visto, también suelen ser flexibles. Pero ahí no acaba el contexto del análisis y la evaluación de los procesos. La lógica es que después de ese esfuerzo uno pueda establecer cómo es que haces la convergencia de esta característica, porque lo que se genera es un ciclo. Yo desde el punto de vista institucional tengo que ir valorando cómo, por ejemplo, la mejora termina en la excelencia y cómo la excelencia termina en el análisis y evaluación del proceso innovado con cierto nivel de reingeniería, y a partir de eso cómo ese esfuerzo ya no pasa por una mejora, sino por un trabajo de esa excelencia. Este trabajo tiene que ser luego cada vez más directo. Es decir, para que eso suceda debe estar todo esto en un sistema de gestión mínimo de procesos, máximo de gestión de la calidad, para poder ir construyendo la excelencia de manera consecutiva en base a un esfuerzo no esporádico, sino un esfuerzo más permanente. Ahora, sin perjuicio de ello, ¿qué debemos tener en cuenta? Que ese esfuerzo de hacer mejora continua a partir del análisis y evaluación, la mejora de los procesos y la búsqueda de la excelencia tiene que ser sostenible. ¿Y cómo es que comienzo a trabajar en un marco de sostenibilidad? La lógica es tratar de generar cambios sin comprometer las posibilidades futuras, sino más bien tratar de satisfacer las necesidades presentes. Conforme yo vaya interactuando ese nivel de engranaje, lo que voy a darle es al desarrollo de toda esta mejora continua bastante sostenibilidad. Y esa sostenibilidad luego, ¿en dónde se aplica? En el funcionamiento de las organizaciones, en las políticas y los servicios públicos y en las acciones de todos los intereses afectados, incluyendo la de los organismos públicos involucrados. Si yo logro tener un mejor empate en la capacidad de gobernanza y gobernabilidad de la sostenibilidad que se aplica en torno a los impactos que se buscan con los cambios sugeridos a partir de la mejora,
ahí no debería tener problemas para hacer la intervención cada vez más sostenible. Pero en ese contexto que hay que trabajar bastante la gestión del cambio. Por lo general, el cambio en las organizaciones, para que sea sostenible, sea duradero, tenga una buena capacidad de apropiación institucional, necesita de 3 cosas. Uno, la primera cosa es considerar la parte cultural. La gente tiene que sentir la cultura que se genera a partir del cambio que se está implementando, y luego cuando esos cambios que se van implementando se van ajustando a las culturas en base a los intereses particulares y grupales, lo que sucede es que la cultura del cambio es aceptada, es decir, la gente es más proclive al cambio. La gente por lo general tiene miedo al cambio, la organización tiene miedo al cambio. ¿Por qué? Porque tiene ciertos niveles de incertidumbre. Esos temores se disipan dándoles un mayor nivel de certidumbre. En la parte institucional empieza por la cultura, pero luego, ¿qué es lo que debe uno generar? Es un comportamiento, es decir, un comportamiento hacia el desarrollo de estas características que implican en la implementación del cambio. Ese comportamiento debe generar, en el marco de lo que pasa institucionalmente, que la organización comience a ser más sostenible los desarrollos ante un cambio, y en ese sentido comiencen a participar y colaborar de ese cambio. Pero lo tercero es que ello debe permitir finalmente que exista un clima organizacional, que ese clima organizacional implique que cualquier ente que entre en el marco de actuación de la entidad sepa que ahí, en esa entidad, hay un fuerte componente de desarrollo del cambio. Eso facilita las cosas al momento de la implementación de los cambios. Pero ¿cómo se gestiona el cambio? ¿No? ¿Qué debo tener en cuenta para la gestión del cambio? Uno, analizar la situación, ver cuál es la situación de la entidad, de la organización. Dos, identificar todos los grupos de interés, todos los actores involucrados, analizando su poder y su interés sobre la materia en desarrollo, sobre el tema en desarrollo, porque a partir de eso uno puede tener una mayor facilidad para tener en estos grupos de interés aliados y también a quienes convencer para que se vayan adecuando a la gestión del cambio. Tercera cosa que se necesita, una clara visión del cambio, no de la entidad, del cambio, es decir, ¿cómo va a ser el futuro después que se implemente el cambio? Bajo esa lógica, la idea es que toda la organización pueda establecer una mirada en el futuro de lo que va a significar algo tangible y realizable de la apuesta por el cambio. Entonces, bajo esa lógica, hay un cuarto elemento, que es la comunicación. Hay que saber comunicar los aspectos asociados a la gestión del cambio, porque, como les decía, lo que genera por lo regular es que la población tenga mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar, y eso termina frenando la labor que se quiere desarrollar en torno al desarrollo de ese cambio. Una vez que la comunicación tiene claro lo que el emisor, el mensaje y el receptor están tratando de transmitir constantemente, viene la otra parte del cambio, que hay que tratar de eliminar los obstáculos, de tal manera que se gane eficacia, que se gane eficiencia, que se gane calidad. No puede ser una eliminación solamente para reducir cosas, ¿no?, sino para lograr estos niveles de desarrollo que tiene la intervención. Y además, hay que tener cuidado con la eliminación, porque no todo en el Estado se puede eliminar, solamente aquello que no tenga alguna contraposición legal, y en ese sentido hay que analizar la parte de legalidad. La otra cosa es que cuando uno gestiona el cambio, esa visualización suele ser de mediano y principalmente de largo plazo,
en una ida hacia el corto plazo. Diríamos que va desde lo general hasta lo específico. El cambio se debe sentir en lo general, pero para poder desarrollarlo debo trabajarlo en lo específico. También es importante que sobre los cambios que ya se hayan realizado en el marco de una reforma integral o de una temática integral, hay que estar construyendo sobre el cambio realizado. Eso también implica un esfuerzo en la gestión del cambio, porque no solamente es hacer la idea que ya está prevista, es hacer la idea que se podría tener de manera prevista, complementándolo con lo que se esté haciendo bien para poder aglutinar el esfuerzo de la capacidad de gestión de la entidad o de quien esté haciendo el cambio. Y por último, lo que les decía, anclarlo en la cultura, en el comportamiento y en el clima organizacional, para que quien venga en torno a la intervención esté cada vez más proclive a recibir estas orientaciones respecto al desarrollo del cambio. Todo eso implica la gestión del cambio, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, yo tengo que comenzar a entender que para ir hacia la identificación y priorización de los procesos en un marco de mejora continua, lo que tengo que hacer es tener claro cómo es que voy a aplicar esa mejora continua y luego ir hacia un pool de recomendaciones e implantaciones de las mejoras que se puedan hacer, ¿no? Que no sea una sola lista de buenas intenciones, sino que se pueda programar, se le pueda destinar recursos y a partir de eso poder ir cerrando ciertos niveles de brechas en las que se focaliza el esfuerzo, a veces inadecuado, en torno a la intervención. Ahora, bajo esa lógica, una vez que ya tengo pauteado las mejoras, tengo que identificar y priorizarlas para poder ponerlas en práctica en la perspectiva de que esa práctica debe ser de utilidad para poder luego establecer todas las mejoras que se pueden hacer efectivamente en favor de la población y en favor de la organización del Estado. Ahora, ¿qué se evalúa? Porque todo empieza, si se han dado cuenta, en la medición y evaluación. ¿Qué se evalúa? La pregunta, ¿no? Sobre la importancia de cada proceso. Se evalúa, un primer elemento que se evalúa es que hay que evaluar los procesos que tienen mayor problema, porque esos pueden estar sometidos a los diferentes niveles de discusión y abres el espectro del manejo político funcional de la organización, del manejo estratégico de la organización, del manejo operacional de la organización, del manejo de los insumos, de los recursos de la organización en el marco de las competencias que suelen tener las diferentes instancias que se hacen a cargo de los procesos. Ahora, lo tercero es que en línea de ese impacto que nos debe permitir priorizar los procesos, yo puedo ir hacia ver cuáles son las líneas claves sobre el organismo, para en función de eso establecer con qué lógica entras a la atención de determinados procesos, considerando el impacto que tienen a nivel de la misión, de los objetivos estratégicos, es decir, del desarrollo del planeamiento de manera adecuada. Ahora, teniendo ese contexto, ¿qué me va a salir? Más mejoras todavía, ¿no? Y entonces voy a tener un montón de mejoras que desarrollar. La pregunta es cuáles mejoras son las que uno va a priorizar en el marco de la actuación de la entidad. Y ahí está, diríamos, el esfuerzo. Para eso se ha previsto por lo general usar dos elementos de interés respecto a la priorización de los procesos, para poder, analizándolos conjuntamente, cada una de las mejoras identificadas, podamos hacer la priorización respectiva. ¿En qué consiste esta aproximación metodológica? Consiste en analizar los dos aspectos que generan un amplio interés en el desarrollo de un determinado funcionamiento, que es cómo impacta ese funcionamiento de la entidad en el ciudadano y cómo
el desarrollo y el esfuerzo de la gestión, en este caso de la gestión por procesos, incide en el perfeccionamiento de la organización, ¿no? Eso hay que verlo como una oportunidad para que en función a esas características uno pueda entender todo el abordaje. Una vez que tengo las dos variables, le hago una escala, en este caso cualitativa, y establezco por teoría de juego los diferentes espacios en los que se está estableciendo. Por lo general, para hacerlo rápido y útil se usa esta gradiente de alto, medio y bajo, y la combinación de esas dos gradientes a nivel de estas dos variables, que son la oportunidad de perfeccionamiento de la organización y el impacto sobre el ciudadano, pues uno terminar haciendo una sintaxis de la priorización de lo que ocurre con la intervención. Ahora, esto de acá que he mencionado se puede hacer cuando, diríamos, hay poca intensidad de procesos, pero ya si la intensidad de procesos es mayor y la diferencia entre uno y otro es más precisa, para yo saber qué es lo que hace uno y qué es lo que hace otro para poner en funcionamiento un proceso, ahí lo que se tiene que ver es determinar criterios, pero siempre los criterios van a estar asociados a estos dos factores, al perfeccionamiento de la entidad y a el tema del impacto en el ciudadano, siempre los dos. Pero si yo quiero ser más específico, puedo hacer unos criterios más amplios y a cada criterio establecerle una línea de puntaje, y en esa lógica de la línea de puntaje poder quedar en cómo es que se va a ir valorando cada uno de los criterios en función a una escala de ir de un menor impacto a un mayor impacto. Eso que va a generar que luego hay unos totales y voy a tener una lista de los procesos y sus puntajes totales para poder determinar cuál es el de mayor nivel de acción para poder pautear la mejora. De esa manera yo puedo elegir la mejora que es la más adecuada para la situación que se tiene. Eso permite tener un mayor nivel de manejo al momento de hacer la mejora continua dentro de la organización, en el marco de dar estos bienes y servicios. Ahora, ¿qué se necesita? También como aspecto importante, consideración importante, se necesita identificar a los actores involucrados. Es gravitante esto de los actores involucrados. ¿Por qué? Porque algunos actores pueden actuar con intereses positivos y otros actores pueden actuar con intereses negativos. Entonces yo tengo que ver con qué tipo de interés están actuando estos actores para poder tener una idea completa de cuál es la aproximación que existe respecto al servicio y al funcionamiento de la organización. Esa parte del análisis que no está en los textos necesariamente de gestión por procesos es la que se tiene que impulsar para poder ir hacia un buen dimensionamiento de lo que se tiene que hacer. Hay dos tipos de actores: los actores externos, que están fuera de la organización, y los actores internos. En el caso de los externos se relacionan de manera de manera adecuada, teniendo en cuenta los procedimientos administrativos. En la parte interna se relacionan con los procedimientos administrativos. Los actores externos suelen estar fuera de la entidad, los internos suelen estar dentro. Los actores externos suelen estar como personas naturales y jurídicas. En el caso de los actores internos, influyen favorable o desfavorablemente en torno a la capacidad de tener una institución de soporte a esto, pero los actores siempre van a ser gravitantes al momento de desarrollar la gestión. ¿Qué vamos a ver a continuación? A continuación vamos a ver una de las metodologías más usadas a nivel mundial hoy en la gestión por procesos, en virtud de que las normas ISO le han dado también una relevancia importante para poder generar un encuentro técnico funcional con lo que ya se había hecho y con lo que se estaba haciendo.
En ese marco de actuación hay que tener en cuenta que para hacer una PDCA o un PHDA, como se le conoce en español, debo tener en cuenta el rol de la Contraloría, pero el rol de la Contraloría no puede generarme un montón de controles, porque está comprobado que si yo aumento los controles, automáticamente aumento la economía, pero la lógica es que no estamos en esa circunstancia de ver cómo es que se desarrolla la intervención, la lógica de reducir costos desde el punto de vista económico, de aumentar la eficacia desde el punto de vista del logro, la eficiencia, para mirar ambos aspectos. Esto lo creó un profesor experto en calidad que se apellida Deming y generó que esta lógica se pueda aplicar en el sector público, pero bajo la siguiente condición. Muchas mejoras se pueden plantear como algo que se puede realizar. La pregunta es si esa mejora va a permitir hacer un cambio, va a permitir generar una visión, un cambio en el futuro. Ese es el esfuerzo. ¿Yo lo puedo hacer sin metodología, la mejora? Sí, se puede hacer la mejora sin metodología. La metodología lo que te hace es ampliar el contexto de análisis para poder potenciar la propuesta de mejora, en la línea de que no todas las mejoras son implementadas. Pero ¿qué hay que tener en cuenta para aplicar la PDCA? Tener una claridad sobre el problema. A partir de analizar las amenazas y analizar el propio riesgo, tener en cuenta la decisión y el análisis de esa decisión, la oportunidad del diseño de la intervención o de la mejora de esa intervención o de ambas. Y también, a partir de eso, tener claro que como es un problema el que voy analizando, porque si no hubiera problemas el proceso fluye y no te requerirían tanto respecto a este, pero cuando no fluye es porque hay problemas. Y lo que se recomienda es buscar metodologías que nos permitan analizar la identificación de esos problemas desde lo que implica para el desarrollo organizacional. Y en ese sentido hay que ver cosas como que las cosas podrían no funcionar, que hay varias alternativas que se tienen que elegir, que los objetivos que se han puesto no son más exigentes, que las cosas no son como deberían ser. Y en esa lógica y en esa perspectiva de lo que pasa hacia afuera, la lógica es que quien está a cargo de la intervención o del proceso tiene que tratar de generar protocolos de actuación con esos ámbitos de actuación. La lógica es estar tratando de perfeccionar ese desarrollo que se tiene en torno a la intervención. Ahora, ¿qué es el PDCA en términos prácticos? El PDCA en términos prácticos es la mayor y más importante herramienta de mejora de procesos en el mundo. Eso es una característica muy vigente. Fue introducido por Deming, como les explicaba, también conocido como el ciclo de la mejora continua. La PDCA se suele usar con diferentes enfoques, frecuencias, a distintos niveles que se requiera en el marco de lo que interesa para la parte estratégica de la organización, la parte operativa y el soporte que se requiere proporcionar para el buen funcionamiento de la parte operacional. Pero en ese contexto, la PDCA llega a formar parte de un conjunto de técnicas que puede desarrollar su aplicación a partir de la estandarización que se hace en base a que las características del servicio son muy similares y se puede hacer una interacción para intercambiar la realidad. En esa lógica es que nace el PDCA, ¿no? Que está asociado a tres elementos que tienen que ver con la parte decisoria, ¿no? La parte estratégica, la parte táctica y la parte operativa. ¿Dónde está el mayor nivel de esfuerzo? En la parte técnica, táctica. Ahí es donde está el mayor esfuerzo. Porque en función de ese esfuerzo es que uno tiene que ver la gradiente de cómo enfrenta la recomendación y la solución.
Diríamos que bajo esa lógica en lo estratégico debe estar todo lo asociado a ese plan y las políticas nacionales. En el programático táctico debe estar más asociado a la estrategia, a los programas de carácter nacional, y ya en lo operativo allí el manejo es más directo respecto a lo que se hace a nivel de cada actividad, de cada tarea, de cada actividad, de cada acción, en el marco de la actuación que sigue y persigue la organización a través de la mejora continua. Ahora, según la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, también dice que para aplicar su metodología de mejora de procesos hay que tener en cuenta la PDCA. O sea que la PDCA es una metodología internacional con un amplio ámbito de aplicación, pero se ha convertido también, por las denominaciones que le hacen en los proyectos de decreto, se ha convertido también en una componente importante del ciclo de procesos, del desarrollo de determinados procesos que están avanzados y también de aquellos que estén hasta cierto punto sin ningún tipo de atención. Entonces, el primer esfuerzo es que identificada la mejora, nos dan toda la lista de mejoras. La idea es empezar a elegir cuáles son las mejoras más prioritarias. ¿Cuáles son esas? Las que tienen mayor impacto en el ciudadano y las que tienen mayor nivel de perfeccionamiento de la organización. En base a eso, yo puedo determinar cómo es que priorizo a quién atender primero, a quién atender segundo, a quién atender tercero, respecto al interés de la aplicación de la mejora continua. Ahora, en el planear, en el do, que es el hacer, en el A, que es el C, disculpen, que es chequear que se hagan bien las cosas, y el A, que es actuar. En esa línea interactiva, no, porque después que actúo, después de cierto tiempo, nuevamente voy a planificar. En esa interacción, la Secretaría de Gestión Pública propone hacer lo siguiente: para el planear, reconocer la oportunidad y determinar dónde quiere llegarse con el cambio pauteado. Eso es más estructural, es más estratégico. En la parte del hacer, la lógica es probar el cambio que se está haciendo en una escala pequeña, para ver que con las condiciones similares a las que existen en el territorio, en un ámbito más controlado, se vea qué es lo que puede pasar. Si lo que puede pasar va en la línea de lo que ya se ha dispuesto, entonces se puede hacer desarrollo de la intervención con mucha facilidad. Pero ahí no acaba la cosa. Una vez que estoy claro con mi organización, con desarrollo de recursos humanos, de que lo que se ha hecho a nivel de análisis y se ha comprobado a nivel del hacer, suele tener ciertas fallas al momento de analizar los resultados y confirmar si el plan funciona o no, si el gobierno regional funciona o no. Y esa es la perspectiva de estar haciendo el chequeo de aquello que se está probando como cambio. Y acá vienen algunas recomendaciones. Ese cambio puede estar asociado a capacidades y recursos institucionales, pero por lo general toda mejora va a traer consigo que haya una inversión para poder desarrollarlo, y ahí es donde hay un ámbito de actuación que se debería tener en la lógica de trabajar todo lo que se puede hacer teóricamente en la práctica, en la parte de implantación que se debe desarrollar. Y luego que funcionan estos tres de manera directa, tanto la pauta como las prioridades de acuerdo a enfoques de cambio y el chequear, pasamos al actuar. En el actuar, ¿qué interesa? En el actuar interesan dos cosas: el funcionamiento y la inversión. La inversión que tiene que ser en función a los parámetros que dan los servicios. En esa línea, cuando yo hago la actuación de un servicio, tengo que pensar en todo ese contexto, y a partir de esa actualización veo cuál es el accionar y estandarización que se está dando en base a lo aprendido en los procesos anteriores, y con ese esfuerzo
se pueda ir hacia la planeación de la mejora continua, si es que lo amerita la intervención. Si no, se sigue para adelante con la sintaxis que se tenía bien prevista. ¿Cuáles son los pasos del PDCA, de este PDCA? Que son 4, ¿no? Planear, hacer, chequear y actuar. ¿Cuáles son esos pasos? Primero, hay que ir hacia la estructuración de un plan, porque lo que me piden es que haga planificación. La pregunta es: ¿planificación de qué? La pregunta es: ¿en qué contexto hago esa planificación? Y a partir de eso estoy comenzando a desarrollar la primera fase del abordaje de la intervención, para que con eso podamos ir a... Ahora, teniendo la mejora, ¿qué es lo que tengo que hacer para aplicar el PDCA? ¿No? Hemos dicho, recordar, que primero se identifican las mejoras a partir de la medición, análisis y evaluación. Los aspectos a mejorar. Tienes la lista de mejoras. Lo segundo que hemos dicho es: con la lista de mejoras tienes que priorizar. Priorizar. No he dicho desestimar, por si acaso. Priorizar. Se prioriza. ¿Cómo se prioriza? Primero los que tienen más impacto en el ciudadano y a la vez tengan más perfeccionamiento en la organización. Con esa priorización yo ya sé cuál es primera, segunda, tercera, cuarta, y tengo toda la lista de mejoras de mayor prioridad hasta la de menor prioridad. Y ahí empiezo yo a hacer el PDCA. ¿Qué te dice el PDCA? Te dice tres cosas. 1, cómo planeas hacer las cosas, te la configura esa. 2, verificar, chequear que todo esté de acuerdo a la realidad existente. Y 3, pasar con ese chequeo a la actuación. En la primera componente, que es el planear o el planificar, la P del PDCA, ¿qué se tiene que hacer? 1, definir el problema. Definir el problema. ¿Pero dónde? ¿Cuál problema? Si yo estoy hablando de mejoras. Bueno, la mejora es una atención a un problema. La pregunta es: ¿cuál fue el problema? Identificar en torno a ese servicio, a ese proceso, identificar los requerimientos de los clientes, es decir, de los que recepcionan el servicio. ¿Cuáles son sus principales requerimientos? Algunos se podrán atender en el marco de lo que se planifica hacer y otros lamentablemente no, porque el marco no alcanza para hacer ese desarrollo. Pero con el problema y la identificación de los requerimientos, yo ya puedo entrar a la tercera, que es definir el objetivo que se va a perseguir con la mejora, que se va a tratar de lograr después que la mejora viene siendo implementada. Y ahí metodologías que pueden ser de mucha utilidad son las metodologías causa-raíz, porque a partir de un hecho, que por cierto puede ser negativo o positivo, puede hacer la desagregación hasta llegar a la causa raíz. La idea de tener esa aproximación es ver la complejidad del problema y a partir de ver eso, analizar si el objetivo está cumpliendo con su nivel de logro esperado. Y todo este esfuerzo del planear debe asegurar principalmente generar soluciones. Eso es lo que debe asegurar, generar soluciones. En esa perspectiva de generar soluciones, al terminar la parte del plan, ¿qué debe haber claridad? ¿De qué debe haber claridad? ¿Qué se va a hacer? Objetivos. ¿Quién va a participar? Actores, responsables. ¿Por qué se va a hacer de una u otra forma? Comparación para tratar de trabajar con lo mejor. ¿Cómo se va a abordar? El cómo es importante, dar certidumbre de que eso es realizable, de que se puede hacer y desde dónde debe ejecutarse, ¿no? Las características de la intervención para que no haya ningún problema respecto a la misma. Otra cosa es, ¿qué cosas buenas y malas podrían suceder al ejecutar esto? En una lógica de encontrar las oportunidades y los riesgos, ¿no? Que generen ciertas alertas sobre el comportamiento de la intervención. Tercero, ¿cuál es la capacidad de la gente para hacerlo? Bueno, ahí es donde entra con mucha fuerza el desarrollo de
el desarrollo de las competencias y las capacidades. Pero ciertamente que cuando se planifica una nueva forma de actuación, ahí esas componentes y actividades requieren de un mayor esfuerzo en aumentar las capacidades, ¿no? Para que se puedan desarrollar adecuadamente lo que se esté planeando en el ámbito de aplicar una mejora. Y luego, ¿qué tiene que haber? Una vez que ya tengo esa capacidad, un entrenamiento, es decir, ver todo lo que sea necesario ir abordando para poder generar hasta cierto nivel una rutina que les permita con ciertos niveles de flexibilidad hacer la gestión por procesos. Y un quinto elemento es identificar cuáles son los controles intermedios que deben realizarse. ¿Qué control debo hacer para que no haya ningún problema al momento de poner en práctica lo que he planificado? Entonces ahí tengo que proponer esos aspectos a fin de que podamos tener una buena sintaxis en el desarrollo y funcionamiento de lo que se está planeando. Entonces, por eso es importante partir del problema, no partir de la mejora. La mejora ya se identificó, pero la lógica es ver si esa mejora se puede hacer. ¿Cómo sé si se puede hacer? El primer filtro para saber si se puede hacer es la de planificar. A partir del problema que está asociado a esa mejora, llegando hasta la generación de soluciones. Y con ese contexto yo debo hacer lo siguiente, debe ser un plan para que eso genere más perfeccionamiento en la organización y más impacto en el ciudadano, que es el que se beneficia de los bienes y servicios. Porque si eso se logra, lo que va a suceder es que va a tener legitimidad por un lado y va a tener certidumbre por otro, legitimidad por la sociedad y certidumbre por el lado de la entidad. ¿Eso que va a facilitar? Que haya un mejor nivel de desarrollo en las condiciones que se tienen que crear dentro de la entidad. Ahora, este planear debe generar ciertas propuestas de formas de intervención para mejorar los procesos aplicando solamente ciertas mejoras en el funcionamiento o haciendo un rediseño, siendo el mismo proceso, modificando los diseños de cómo está estructurado el contenido, o la reingeniería, que ahí no se respeta la forma, como hemos dicho, se cambia la forma. Y a partir de ese cambio de la forma se puede pautear otros esfuerzos en el marco de su análisis permanente hasta llegar a la innovación. Pero el planear tiene ese nivel de desarrollo. Luego está el hacer. Para el hacer, ¿qué necesito tener claro? Un primer elemento que necesito tener claro es la comunicación y la capacitación. Comunicar todo lo que se hace en el marco de la mejora, en el marco de la mejora, la perspectiva permitiría que toda la organización sepa lo que se va a ir haciendo como lógica de mejora que está muy asociada al cambio. Y lo segundo es que eso puede exigir desarrollar ciertas orientaciones de conceptos, metodologías, consideraciones de la parte aplicativa de la mejora. Puede ser que se requiera de cierto fortalecimiento de capacidades, incluyendo, por cierto, el tema de la asistencia técnica, y para eso tengo que lograr hacer un fuerte esfuerzo en la parte de... Otro paso importante en el hacer es que el hacer puede ser, diríamos, teórico, ¿no? Es decir, ponerme a pensar en base al análisis de la experiencia y la especialización que uno pueda tener, si la mejora que se está proponiendo y que se ha planificado hacer, se puede hacer. Esa es la pregunta. Oye, ¿se puede hacer esto?
Entonces sí hay bastante experiencia, bastante expertise. Uno puede llegar a la conclusión rápida de haciéndole una buena consulta a estos especialistas o expertos que te digan de manera directa si se puede hacer o no se puede hacer. Pero hay que ser sinceros que a veces es necesario ir por algo más tangible. Y en esa lógica, la posibilidad de implementar una prueba piloto toma mucha fuerza en el desarrollo para ver si la mejora a un nivel de escala controlado tiene una fundamentación de la posibilidad de ser desarrollada en la organización. La perspectiva y el reto es cómo voy hacia la implementación del piloto y cómo voy hacia el desarrollo de la mejora en forma general. Teniendo en cuenta que en el sector público tiene una lógica que a veces el servicio es continuo, es decir, yo no puedo parar con el servicio para probar la mejora, sino que lo voy a tener que hacer conforme va funcionando el servicio, voy a tener que ir viendo cómo hago la mejora. Y ahí hay varias casísticas, ¿no? Lo puedo hacer en una parte del proceso general en la que se va dando el servicio y voy acomodando a los destinatarios en base a esa implementación piloto. Y claro, explicando qué es un piloto. La otra forma es hacer dos formas de intervención, una la normalizada y otra la del piloto, en una parte bien controlada. El piloto siempre tiene que estar bien controlado para poder establecer si la sintaxis de la mejora puede llegar a un buen desarrollo. La tercera es crear una instancia donde se haga el piloto, no aprovechar lo que ya existe, sino crear el piloto en algo que no exista. Y claro, ante las condiciones que tiene la realidad, visualizar si todo eso se puede hacer. El reto es, en la segunda parte de la metodología PDCA, es ver si lo que se propone se puede o no se puede hacer. Y ahí la prueba piloto tiene un rol muy preponderante. Y finalmente está el tema de la recolección de los datos. ¿De qué datos? De lo que se va piloteando, de lo que se va probando para poder dar ciertos niveles de evidencia de que la mejora que se ha puesto en curso en implementarse tiene configuración de que puede hacerse adecuadamente, o de repente también puede darse el caso que me dé información de que nos permite llegar a la conclusión de que no es pertinente hacer esa mejora. Ahora, todo este esfuerzo del hacer, como siempre les comento a los colegas, se puede dar de manera teórica o de manera práctica con el piloto. Pero la recomendación, acuérdense por favor, cuando es de manera teórica, se tiene que consultar, y yo diría más, a un juicio de expertos, porque el experto, ¿qué tiene? Tiene una aproximación a tener muchas mejoras sobre determinado tipo de servicio o acción ya contemplados. Entonces, bajo esa lógica, ese conocimiento que ya lo tienen contemplado, a la hora que le explique la mejora, te va a poder, en base a su experiencia, su especialización, decir si se puede hacer o no se puede hacer. Es más, uno se puede sorprender con un experto, porque el experto te puede decir, mira, esto ya se hizo, y se hizo así, 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 y falló. O se hizo así, 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 y dio los resultados. Y te puede decir qué acondicionamientos puedes hacer para el desarrollo. Y entonces genera una retroalimentación, porque te puede decir, entonces, a partir de esto, que se puede hacer, ajusta la mejora en esto, en esto, en esto, y regresas al planeamiento. Si no, vuelves a retomar la comunicación, la capacitación, la implementación de la prueba piloto para poder respaldar lo que te ha dicho pues, el experto, y con eso tener una mejor sintaxis en la recolección de los datos, que precise la característica del planteamiento de lo que tiene que hacer la organización para plantear la mejora. En ese contexto es que hay que siempre estar mirando estas dos primeras partes, el planear con el hacer, el planear con el hacer. ¿Por qué? Porque puede ser que a la hora que pienso el hacer me dé cuenta que necesito hacer ajustes en el planear, y luego que hago los ajustes en el planear tengo que volver al hacer, y así hasta que ese circuito virtuoso genere ya
una compatibilización. ¿De qué? De que la mejora se puede planear y que de esa mejora se puede hacer. Vamos a ver que luego eso se pasa por una sintaxis que está asociada al chequear en la realidad lo que se puede. Entonces, en el marco de lo que implica el hacer, el do, el hacer, que tiene esa interacción con el planear a partir de estos aspectos, luego la perspectiva es que uno pueda comenzar a desarrollar la verificación. Es decir, verificar si lo que se va a hacer es realizable. Para eso, ¿qué es lo que contempla el chequear o el verificar? Contempla, uno, ver si con lo que se va a hacer se puede revisar el cumplimiento de indicadores y de resultados. Y ahí es donde, si no hago yo un piloto y lo hago todo de manera teórica, tendría que hacer una simulación para ver un comportamiento de ello o hacer un análisis de escenarios para poder estructurar la lógica con la que se puede pautear la forma de la mejora que se estaría por establecer. Entonces, ahí entran nuevamente con mucha relevancia los indicadores y sus resultados. Acuérdense siempre que en esa parte de los indicadores tengo que ver si voy a poner indicadores asociados al resultado, voy a poner indicadores sobre los aspectos globales del proceso o voy a poner indicadores sobre el detalle del proceso. Va a depender de qué, de la característica en donde esté la mejora. Y además siempre respondiendo a los aspectos críticos. Una vez que reviso los indicadores y sus resultados, tengo que revisar el efecto de la mejora sobre el efecto a nivel de las causas que originaron el problema y sobre las mejoras que se quieren obtener a partir de lo que se haya planeado en la parte de planificación. Acuérdense que en la parte de planificación uno empieza con el problema y a partir del problema comienza a definir cómo va hacia la solución, y en la solución se estructura toda la mejora. Entonces la lógica es definir la revisión de esos indicadores y de esos resultados en el contexto de ver cómo la mejora genera un cambio, es decir, un efecto a nivel de sus causas y de la interacción de la mejora en el funcionamiento de la organización para el desarrollo del servicio, en la perspectiva siempre de lograr atender las necesidades y aumentar los niveles de satisfacción en los clientes, en los destinatarios del servicio. Un tercer elemento que se tiene que chequear es si esa mejora confirma un nivel de aprendizaje, un nivel de conocimiento, un desarrollo de una inteligencia que no tenía el proceso, que no tenía el mecanismo de funcionamiento que se viene haciendo, para a partir de eso ver si ese aprendizaje, esa inteligencia puede ir en algún momento hacia una automatización después de un uso continuo que se tenga que dar al proceso. Bajo esa lógica, el aprendizaje va a estar asociado bastante al efecto que se consiga y a cómo ese efecto está cotejado respecto a las causas y la mejora sustantiva que tenga el proceso en el marco del funcionamiento de la entidad. Una siguiente cosa, después de establecer la confirmación del aprendizaje, es que uno pueda valorar, comparar todo ese aprendizaje con los objetivos de lo que se había planeado. La lógica es que con este chequeo, con esta verificación, uno pueda tener todo el contexto de lo que se necesita para pasar a la última parte, que es ponerse en acción, poner el proceso en acción, bajo los parámetros que se plantean en la planificación de toda la intervención. Ese esfuerzo, que es medular, es importante revisarlo acá. Ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar que cuando estemos revisando los indicadores y sus resultados, o se esté revisando los efectos a nivel de las causas y las mejoras,
o se esté confirmando el aprendizaje y la comparación con los objetivos, uno se pueda dar cuenta que todavía la mejora necesita de ciertos ajustes. Y entonces, ¿hacia dónde regreso? Tengo que regresar hacia la planificación. ¿Pero a dónde? A mejorar las características de la solución primero. Y eso va a generar que ajuste algunas cosas del plan a nivel del cómo, de las cosas buenas y malas que podrían suceder al ejecutar el plan, ajustar ese nivel de conocimiento para poder, en función a eso, desarrollar una capacidad que nos permita ir ajustando esa comparación de objetivos que se ha desarrollado a nivel del verificar. Y si yo termino ajustando el plan, acuérdense que el plan va a terminar ajustando lo que yo tengo que hacer para poder cumplir con eso que se ha planeado, en la lógica de pensar en que eso se puede hacer o no se puede hacer. La lógica es que hasta aquí lo que debe pasar es lo siguiente: yo voy a tener un grupo de mejoras priorizadas. Agarro una mejora y le aplico el PDCA, es decir, planifico cómo va a ser la mejora, miro si se puede hacer la mejora y qué es lo que va a implicar hacer, y luego chequeo si eso se incorpora adecuadamente en el funcionamiento de la organización. Si pasa esos tres aspectos, entonces se puede pasar a la actuación. Y si no pasa y no se puede hacer o no se puede verificar los logros y resultados de la intervención, en ese caso tengo que regresar. ¿A qué? A mirar las prioridades que tengo para desestimar la que iba a hacer y pasar a la otra prioridad. Y así voy chequeando cada una de las prioridades. ¿Hasta dónde se chequean las prioridades? Hasta donde me alcancen las capacidades y los recursos. A ver, como les decía, no voy a tener capacidades para hacer todo, ni voy a tener recursos para hacer todo. Y es ahí donde va a estar el esfuerzo de lo que tengo que hacer. En ese contexto es donde entra recién la última parte de la PDCA, que está asociado a la parte del actuar, ¿no? En el actuar, ¿qué tengo que tener en cuenta? 4 pasos, ¿no? Un primer paso referido a la estandarización. Un segundo paso referido a el plan de monitoreo que tengo que hacer de manera continua sobre la mejora. Un tercer paso referido a las réplicas que puedo hacer sobre el desarrollo de la mejora implementada, y a partir de eso continuar con el mecanismo de analizar, medir, analizar y evaluar para ver si se pueden identificar nuevos cambios. En esa perspectiva es que tengo que visualizar qué es lo que se puede hacer en el contexto de la implantación y de la implementación de la mejora, ¿no? Entonces, ahí que necesito tener en cuenta a nivel de la estandarización. ¿Qué implica la parte de la estandarización? La parte de la estandarización lo que implica es que yo pueda desarrollar la mejora de manera continua para elevar los niveles de desarrollo de los procesos, en una lógica de aumentar, 1, su eficacia, 2, su eficiencia, y ir hacia la mejora de la calidad que se produzca a partir del desarrollo del proceso. Si uno logra hacer toda esa estructuración, puede ir hacia mayores niveles de rendimiento del proceso y llegar a un máximo nivel de rendimiento. Cuando llega a ese máximo nivel de rendimiento, ahí se habrá producido una estandarización a nivel de rendimiento. Segunda parte de la estandarización: esos rendimientos que se desarrollan en una parte del funcionamiento lo puedo visualizar en otros aspectos del funcionamiento que son similares.
o son inclusive iguales. Por ejemplo, cuando tengo diferentes unidades de producción que hacen lo mismo, ¿qué puedo hacer? Visualizar cuál es el nivel de implementación de la mejora, por ejemplo, en un piloto que he hecho, y luego ese esquema pasarlo a que lo hagan todas las unidades de producción y lleguen al mismo nivel de estándar que se ha producido la mejora en la implementación del piloto. La lógica es que el desarrollo sea integral de toda la organización, es decir, de todo el funcionamiento, pero que con la estandarización ese desarrollo integral sea armónico, es decir, que todos vayan al mismo nivel de desarrollo. Para eso la estandarización juega un papel importante. Y la otra parte de la estandarización, o sea, la primera parte es que el mismo proceso vaya hasta su máximo nivel de desarrollo. La segunda parte es que todos los procesos similares o iguales tengan el mismo rango de desarrollo. Y la tercera parte de la estandarización es que hacia adentro del proceso, el detalle del proceso también esté estandarizado, tenga las mismas características de comportamiento. De esa manera se puede hacer ciertos protocolos de desarrollo para las características que pueda tener la intervención. Esa es la línea de actuación que se tiene que seguir para ir hacia una adecuada implementación, adecuada estandarización. Ahora, ¿qué logras con la estandarización? Logras un adecuado desarrollo sistémico de todo el funcionamiento, que ese es otro aspecto que es importante. Ahora, esto tiene que hacerse bajo una lógica de mejoramiento continuo. Es decir, no se puede hacer de la noche a la mañana en una primera vuelta del PDCA. Por lo general, tienes que hacer varios desarrollos del ciclo de PDCA para llegar a la estandarización. Eso es lo que dice la práctica. Es decir, en la primera mejora que se plantea a partir del PDCA, no se va a lograr la estandarización. Lo que va a generar es que conforme haga varias veces el ciclo de PDCA, cada vez vaya mejorando más el nivel de desarrollo del proceso y eso genere que se lleve hacia un nivel de estandarización en la progresividad de la mejora continua. Ahora, ¿qué tengo que hacer para asegurarme que en la implementación esa mejora continua se esté desarrollando? Teniendo en cuenta que el plan de mejoras va a generar de repente ciertos objetivos, metas, acciones específicas que se tienen que desarrollar, actividades que se tienen que hacer para poder generar esa implementación. Entonces ahí es donde entra un plan de monitoreo continuo. ¿Qué se monitorea? Se monitorea cómo estaba la situación sin la mejora y cómo está la situación con la mejora. Esa gradiente que se va a desarrollar, luego tengo que comprenderla en lo que hay hacia adentro del desarrollo de la mejora. O sea, no solamente a nivel de los objetivos, sino a nivel de las acciones. Ver que se cumplan todas las acciones y las actividades del plan de mejora. Para que la lógica es que si se cumplen todas las actividades y las acciones del plan de mejora, la mejora se va a dar. Pero para eso tengo que hacer un monitoreo continuo. Además, va a pasar lo siguiente, que a la hora que pase a la actuación, al actuar en todo el funcionamiento, me puedo dar cuenta de que la mejora no era todo lo sustantivo que se necesitaba para poder hacer el cambio en el arreglo del efecto y de las causas que hemos identificado. Y entonces ahí vamos a tener que hacer, producto del plan de monitoreo continuo, ciertos seguros ajustes o retroalimentaciones a la mejora implementada. Es decir, hacer la planeación, ver el hacer y chequear no te aseguran que al 100% la mejora se va a implementar en la lógica del objetivo que estás buscando. Eso se va a ver ya cuando se pase a la actuación y ahí habrá un proceso de retroalimentación que te permitirá volver al planeamiento, volver a la planificación, verificar si se puede hacer, si es realizable eso, luego chequear cómo se va a hacer y luego pasar nuevamente a la actuación. Y ahí es donde el plan de monitoreo nos debe ayudar
para ir hacia un desarrollo continuo del ciclo del PDCA. Y con ese desarrollo continuo logro lo anterior, es lograr mayores niveles de estandarización. Ya con el plan de monitoreo puedo asegurar un nivel de aprendizaje que me puede generar un análisis de réplica que puedo hacer en torno al desarrollo del proceso. En esa línea, allí hay un nivel de interés para poder potenciar las cosas que voy consiguiendo a partir de la implementación de la mejora continua en torno a los procesos. Entonces, la lógica es que el esfuerzo del trabajo permita complementarse con los insumos que te va generando el plan de monitoreo continuo en esa perspectiva de hacer que se cumpla todas las cosas que se han planteado para implementar la mejora. Esa es la lógica. De tal manera que, como les decía, el esfuerzo de ese trabajo se vaya encaminando hacia el desarrollo del funcionamiento que se necesita. En esa perspectiva, con la réplica, lo que vamos a también conseguir es ir analizando cómo se adapta la mejora a los diferentes aspectos del funcionamiento de la organización, porque por más que las características puedan ser similares o iguales, a veces los contextos de la aplicación es diferente. Puedo yo pautear una mejora en una determinada situación, en una parte del funcionamiento de la organización, y lo quiero llevar hacia otros aspectos, partes o procesos del funcionamiento de la organización, y ahí puede haber que haya sus diferencias. Y luego está que ya una vez hecha la actuación, puedo yo, a partir del ejercicio de esa actuación, mirar cosas que pueden implicar nuevos ámbitos de mejora, nuevas cosas que puedan permitir aumentar la capacidad de la actuación de la intervención. Y ahí está lo enriquecedor que tiene este proceso del PDCA, porque se vuelve cíclico, en el sentido de que ese nuevo ámbito, ese nuevo cambio identificado tiene que pasar nuevamente por el mismo ciclo. Es decir, tengo que volver al planear, tengo que volver al hacer, tengo que volver al chequear y por último al actuar, ¿no? Ahora, ¿qué dice la Secretaría de Gestión Pública sobre estos aspectos, ¿no? Dice que esto es la metodología con la que yo debo enfocarme en el desarrollo de la mejora continua, teniendo en cuenta que para el planear, desde la lógica teórica, yo tengo que tratar de estar planeando en la perspectiva de reconocer la oportunidad, determinar dónde se quiere llegar y a partir de eso planear el cambio. En el hacer tengo que probar el cambio a un nivel de escala para ver si se puede hacer. En el chequear tengo que revisar los resultados y confirmar si el plan funciona y genera ciertos niveles de aprendizaje. Y de ahí voy a la actuación. Y en la actuación consecutivamente tengo que estar accionando y tratando de llegar a la estandarización. En base a eso, ¿qué termina generando ello? Un esfuerzo por constantemente identificar nuevos cambios. Y esos nuevos cambios tengo que volverla a planear y luego se va mostrando el ciclo de esa manera, de manera continua. Ahora, ¿qué hace que esto se desarrolle? Lo que hace que esto se desarrolle son los grupos de interés y cómo se comportan estos grupos de interés. Si los grupos de interés tienen un comportamiento positivo en torno al cambio, ese cambio se va a poder desarrollar sin ningún inconveniente. Pero si los grupos de interés tienen una perspectiva más restrictiva o negativa respecto al cambio, puede generar ciertos procesos inadecuados para el cumplimiento de la mejora. Entonces, bajo esa lógica,
hemos visto que los grupos de interés pueden ser internos o pueden ser externos. Hay que ver la necesidad de identificar las características de esos grupos de interés y en esa línea tratar de comprender cuáles son sus necesidades y cuáles son sus expectativas como grupo de interés, que pueden ser, como hemos visto, externos o internos. Externos pues pueden ser el cliente, el consumidor del servicio, puede ser la sociedad en general, los proveedores. Internos pueden ser los accionistas, los dueños, los que están dentro del proceso, el personal de la organización. En el caso del Estado, ¿quién sería? Los gobernantes, los funcionarios, los directivos, el personal en general, los proveedores, los intermediarios, que hacen de la labor de la gestión pública un trasvase hacia siempre el desarrollo del ciudadano, en el marco de la legalidad que esto tenga, ¿no? Porque en el Estado eso es importante. Una segunda cosa que es importante es tener claro cuáles son los principales indicadores que tengo que desarrollar para que en función a eso pueda tener bien caracterizado todos los elementos que puedo medir sobre la base de las condiciones explícitas o implícitas que marcan el desarrollo del proceso. ¿En qué perspectiva? En la perspectiva de lograr satisfacer las necesidades y expectativas, justamente de todos los que tienen ciertas vinculaciones con los procesos, que vienen a ser los grupos de interés interno y externo. Y ahí hay un esfuerzo de vincular los KPIs, estos indicadores de procesos, ¿no? del rendimiento de los procesos, con los grupos de interés. Entonces tengo que visualizar en toda la cadena de valor cómo es que van entrando esos grupos de interés, ¿no? Cómo entran los proveedores, cómo entran los dueños, los funcionarios, las autoridades, cómo entran los que operan el proceso, qué pasos se van desarrollando a lo largo del proceso, cómo le interesa eso a la sociedad, eso cómo llega al cliente o al consumidor, a los intermediarios. Esa lógica la tengo que visualizar a partir de comprender las características que tienen estos indicadores, que son indicadores, como se les conoce como indicadores claves de rendimiento, ¿no? La lógica es tratar de ver esos indicadores claves de rendimiento ¿de qué? Del proceso, para poder comprender cómo es que se desarrollan la vinculación con los actores de interés, ¿no? Esa lógica es la que hay que también tratar de estructurar para poder tener en cuenta esa vinculación. Si no tengo en cuenta esa vinculación, de repente puedo tener problemas para poder entender qué es lo que se necesita para poder hacerle un adecuado nivel de desarrollo a la intervención. Entonces, bajo esa lógica siempre va a ir analizándose el rendimiento del indicador para comprender su caracterización. Ahora, ¿cómo se controla estos KPIs para que puedan ir hacia una agregación de valor en el marco del proceso y funcionamiento? Tengo que priorizar las variables que vamos a controlar a partir del análisis de los KPIs, ¿no? La lógica es mirar por dónde van la pretensión de los resultados estratégicos al máximo nivel y a partir de eso ver cómo con el control yo voy advirtiendo qué podría estar impactando negativamente a un grupo de interés o cuando la falla puede ser reiterada respecto a lo que pasa con ese grupo de interés. También, siendo francos, puedo también analizar cómo está también impactando positivamente. Y ahí es donde puedo tener un significativo avance en lo que se va desarrollando respecto a la intervención. Ahora, cuando se controla en función al desarrollo de los KPIs, el indicador suele estar asociado a aquello clave, aquello que está asociado más al objetivo, y eso por lo general está más en la perspectiva del cliente, en la visión del cliente. Entonces el indicador
de proceso asociado al KPI a veces está mirando la parte clave del proceso. Y luego eso se tiene que explicar con una serie de variables, pero esas variables que explican ese KPI puede estar en el detalle del proceso. Entonces diríamos que si hemos dicho que hay 3 mediciones que puedo hacer: la medición del resultado del proceso, que está mirando el funcionamiento de la organización; la medición de los aspectos globales del proceso, que mide el proceso en su contexto general; y la medición del detalle del proceso. Las variables van a estar más sometidas al detalle del proceso a nivel de los subprocesos o las actividades, pero esas variables deben ayudarnos a explicar el desarrollo de los KPIs, que entran en interacción, como decíamos, con los diferentes grupos de interés. Otra parte importante de la metodología PDCA, y claro, una vez que ya tengo la evolución de los KPIs, puedo poder terminar y culminar el análisis y la evaluación, y a partir de eso poder hacer la definición del problema. En la definición del problema, ¿dónde va a estar el esfuerzo? En la definición del problema va a estar en determinar el entendimiento del problema. ¿Cómo puedo ir hacia comprender el problema? Ahí lo que necesito es establecer cuál es el problema o la oportunidad en la cual debemos poner el foco dentro del funcionamiento de la intervención. Lo otro es quién es el cliente impactado y quiénes no están siendo impactados. Otro, ¿qué está mal de la intervención, del funcionamiento de la intervención, de los procesos en desarrollo? ¿Qué producto o servicio, qué defectos y cómo esto afecta al cliente, al destinatario del servicio? También cómo no lo afecta, ¿no? Y a quién no lo afecta. Y en ese contexto, ir también analizando cuál es la dimensión del problema y cuál pudo haber sido esa dimensión del problema. ¿Por qué? Porque es importante ello, porque a veces cuando uno detecta el problema lo detecta a un nivel de desarrollo, y es importante saber qué hubiese pasado si uno no detecta a tiempo el problema, o qué va a pasar si ese problema subsiste. Segundo, quinto, ¿desde cuándo se observa el problema? ¿Y cuándo no? De repente el problema viene de atrás, o de repente el problema es intermitente, se puede estar presentando según ciertas circunstancias. Otra pregunta que es importante tener en cuenta sobre el problema: ¿dónde está el problema? ¿En qué productos? ¿En qué parte del producto o servicio? ¿En qué lugar del proceso aparece? ¿Y qué no está siendo afectado o qué no está interviniendo en torno al problema? Otro aspecto, ¿cuáles son los posibles indicadores de éxito? Y en marco de eso, ¿cuáles pueden ser las fuentes de medición de esos indicadores de éxito? ¿Cuál es el objetivo que tengo que tener presente para el desarrollo de la intervención? ¿Cuál es el proceso que debe quedar bajo análisis para poder tener en cuenta la caracterización del problema al momento de ver el detalle en el que se enmarca el desarrollo del mismo dentro del funcionamiento de la organización o dentro del funcionamiento del proceso, o al nivel en el que se encuentre en el marco de actuación del proceso? Y una vez hechas esas preguntas, yo ya voy a poder entrar a definir el problema. Y para definir el problema, ¿qué debo tener como consigna? Entonces, 1, definir los grupos de interés y todos sus requerimientos. Grupos de interés internos y externos. 2, definir los KPIs, los indicadores claves de rendimiento de los procesos. 3, definir el problema. ¿Cuál es el problema que voy a tener que abordar? 4, en esa lógica yo voy a poder establecer, bajo esos parámetros de desarrollo, las características de lo que va ocurriendo en torno al problema y establecer con eso la pertinencia de desarrollar las posibles soluciones en el marco de establecer
las características que deben tener, por ejemplo, los objetivos, las características que debe tener, por ejemplo, las metas, la estrategia de intervención, que todo eso se va a tener que desarrollar en un plan de acción específico a nivel de acciones y su respectiva configuración ya a nivel operacional en actividades. Todo eso me permitirá luego hacer un project charter que está asociado ¿a qué? A tener una acta de constitución de lo que va a ser el proyecto de mejora continua que voy a tener que desarrollar. Ese esquema, que parte del problema, puede ayudarme en todo el mecanismo de estructuración de la mejora continua, en la lógica de tratar de ampliar la capacidad de actuación que se tiene que hacer en el desarrollo de la mejora continua. Pero para poder tener toda la caracterización de ese problema de manera más específica, una de las metodologías que se usa es la metodología causa-raíz. Y en el marco de esa metodología causa-raíz, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener como objeto del análisis de causa-raíz, como objetivo del análisis de causa-raíz, conocer el proceso, identificar todas las potencialidades que tiene el proceso, todas las potencialidades, las causas potenciales, disculpen, que tiene el proceso, y en ese contexto ir hacia la recolección de datos que nos permitan validar todo lo que estoy indicando como causa raíz. Ahora, la causa raíz en términos generales es una metodología que nos permite entonces desarrollar toda una sintaxis del problema o de un efecto que estoy analizando, ¿no? De un efecto que puede ser como problema negativo, pero también puede ser usado para algo que es positivo. Pero para conocer el proceso, que tengo que tener como herramientas, un diagrama de flujo. Para poder identificar las causas potenciales, ¿qué puedo usar como herramientas? Una lluvia de ideas, un análisis de afinidad, un análisis de votación múltiple en función a diferentes factores, un diagrama de causa y efecto. También hacer una metodología que es muy usada en estos casos de la estructuración de los 5 por qué. Es decir, teniendo el hecho, yo me voy preguntando, ¿y por qué pasó eso? Y ahí voy obteniendo causas. Y luego vuelvo a preguntar sobre esas causas, ¿y por qué pasó eso? Y voy teniendo otras causas. Y así voy llegando a las causas más específicas que diríamos originan el problema en análisis. A esa metodología de los 5 porqués se puede decir que da valor, respecto a esa metodología de los 5 porqués, da valor para poder encontrar la causa raíz del problema. Que esa es la lógica, ¿no? Claro, esto es en la perspectiva de que la mejora debe enfocarse en las causas, para que si tú eliminas las causas, el problema no existe. Esa es la lógica que tiene la estructuración de esos aspectos de la intervención. Cuando ya entro a la parte de recolección de datos, ahí lo que se recomienda tener como énfasis es tener una buena plantilla o planillas de recolección de la información que se necesite para poder dar una comprensión a las causas potenciales del problema. Y para validar la causa raíz en toda su estructuración, como me puede salir un montón de problemas, puedo tener gráficos para ver el nivel de incidencia de cada una de las causas en respecto al problema, o puedo hacer un Pareto para que si tengo varias causas, priorizar dónde debe estar el esfuerzo de la mejora. Para eso necesito pues un análisis más cuantitativo de la descripción del problema y también, por cierto, de sus causas. De esa manera podré tener una mejor interacción para poder hacer el análisis en específico que se necesita para poder dar respuesta a las soluciones que se están buscando para atender el problema. Ahora, en esa perspectiva del análisis de la causa raíz, tengo que hacer ese análisis
incorporado al mapeo del proceso, para que podamos identificar lo que se hace y permitir, a partir de lo que se hace, identificar lo que no funciona como corresponde. Entonces, hay que analizar cómo es la situación dentro del contexto de los procesos. Esa es la lógica. De esa manera, yo puedo entender lo que creemos que es y poder hacer un análisis de lo que en realidad es, para que cuando yo plantee la mejora pueda ir hacia lo que debe ser. O sea, no es solamente, y eso es un error que a veces se comete, no es solamente ver el problema y darle una solución. Hay que ver en qué contexto se moviliza el problema y todas sus causas. Y siempre, en este caso, se va a movilizar en un contexto del mapeo del proceso. Entonces tengo que identificar dónde está ese mapeo del proceso. Además, cuando yo analizo lo que creemos que pasa versus lo que en realidad es, puedo identificar aspectos que me pueden llevar a mejorar la intervención hasta llegar a una estandarización, a partir de ir ajustando la mejora para que se parezca más el mapeo de procesos a lo que debe ser. Esa es la circunstancia con la que constantemente se debe trabajar el entorno del tema. Pero, siguiendo esa metodología del análisis causa-raíz, la pregunta es, ¿cómo debo hacerlo? Y ahí es donde entran algunos actores de interés. ¿Con quién se debe hacer? Con el dueño del proceso. ¿Y apoyado con quién? Con los que operan el proceso. ¿Por qué? Porque ellos tienen el conocimiento de lo que se hace y también tienen conocimiento de cómo se hace. Y a partir de eso nos pueden dar mucha información de cuáles son inclusive los requerimientos que harían que el proceso funcione mejor, que la organización tenga un mejor nivel de funcionamiento en general. Segunda cosa, el segundo que siente, se resiente, sufre de la forma como se lleva el desarrollo de una intervención a nivel de funcionamiento y de proceso a ser mejorado, es el cliente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Incluir la voz del cliente. Puede incluirse al mismo cliente, o puede ser difícil hacerlo, y en ese marco tratar de hacerlo de manera más específica, ¿no? Entonces, incluyendo a quienes más lo conocen el proceso, o los que tienen más información sobre los potenciales requerimientos. Y si yo estoy analizando la mejora de un proceso, el otro actor que debe participar es el proveedor. El proveedor, para darnos un contraste respecto a su participación en el marco del análisis del proceso para ir a una mejora continua. De tal manera que también le podamos dar prioridad en la lógica de que es también un actor involucrado. Y a veces se hace la mejora no pensando más en el cliente. Se debe hacer así, pero a veces eso genera, para hacer lo que el cliente necesita, genera un esfuerzo mayor de quienes operan el proceso, pero también de quienes proveen inputs para que el proceso se pueda hacer adecuadamente. Y ahí es donde tenemos que hacer este trabajo de manera conjunta en el marco de esta metodología de análisis de la causa raíz. Ahora, ¿qué también me ayuda este análisis de la causa raíz? A encontrar los desperdicios, las cosas que no se vienen usando adecuadamente en torno al dimensionamiento de lo que se hace en los procesos. ¿Cuál es la idea entonces ahí? Tratar de identificar todo el desperdicio que me permita luego, identificado eso, mejorar el proceso. Y de tal manera que el proceso funcione mejor, evitando, 1, interrupciones, y 2, pérdidas en la velocidad del funcionamiento. La lógica es que con eliminando esos desperdicios yo vaya hacia una simplificación,
haciendo que el proceso se vuelva menos complejo, teniendo en cuenta que va a reducirse la probabilidad de error y los tiempos del ciclo del proceso van a ser los más adecuados en beneficio del funcionamiento de la intervención. ¿Cómo hago para encontrar estos desperdicios? ¿Qué tengo que hacer? En el marco del flujo del proceso, ¿no? Tratar de identificar aquellas partes de lo que se hace en determinada actividad que no agrega valor, lo que se hace en determinados procesos que no agregan valor. Puede ser que, claro, dentro de un proceso haya partes que no agregan valor, o puede ser que todo el proceso que conforma el macroproceso o que todo el subproceso que conforma el proceso no agregue valor. Entonces esas cosas tienen la prioridad a ser eliminadas, buscando, como dije, la simplificación en la lógica de evitar ciertas interrupciones en el proceso y evitar ciertos niveles de pérdida de velocidad. Sino que acá hay que tener cuidado en lo siguiente, que en el caso del sector público, esas cosas que uno quiere eliminar puede ser que tengan cierta legalidad y que no se puedan eliminar sin tener que cambiar la norma. Y entonces ahí hay que tener mucho cuidado. No es eliminar por eliminar, es mirar qué es lo que se puede eliminar en el marco de la legalidad. Y entonces ahí hay un esfuerzo, como les digo, de análisis. ¿Qué otra cosa tenemos respecto a los desperdicios? Que son uno de los aspectos que uno tiene que estar revisando constantemente a lo largo que hace un proceso, más aún cuando se va a hacer una mejora. Es que los desperdicios, ¿a qué se refieren? A todas esas tareas o aspectos que están vinculados al funcionamiento de un proceso, de un producto, de un servicio, que no agregan valor. Desde la perspectiva de quién? De los clientes y de la perspectiva de los dueños del proceso, de los dueños de la intervención, en el caso de lo público, de la perspectiva de las autoridades, de los funcionarios. En torno a eso, ¿qué tengo que buscar más bien? Que las actividades agreguen valor, para que se diferencien entre las que no agregan valor. ¿Qué es lo que pasa con las que no agregan valor? Son aquellas que generan mayores costos en términos de tiempo, esfuerzo y materiales, suelen estar concentradas, pueden necesitar ser eliminadas para que pueda mejorar la intervención en su capacidad de respuesta y en sus costos. Y cuando esos desperdicios salen, una de las cosas que se visualizan es que aumenta la calidad en la prestación del servicio. Entonces, esa búsqueda es la que se tiene que estar compatibilizando constantemente a la hora que se hace ese análisis. Otra de las cosas que se puede hacer es un cuadro de todos los desperdicios en cada una de las etapas del proceso. Y entonces yo puedo analizar todo el funcionamiento y ponerlo por procesos. Puedo analizar un macroproceso y ponerlo por procesos. Puedo analizar un proceso y ponerlo por subprocesos, y a partir de eso encontrar toda la lista de desperdicios que se pueden generar y ver por cada una de las diferentes componentes del proceso cómo es su nivel de convergencia, cuál es la característica de esa convergencia, y de esa manera poder tener un análisis de cómo se comporta el desperdicio en cada uno de los procesos. Eso luego permite que yo pueda analizar toda la causa raíz para poder buscar todas las causas que explican el problema que voy a atender a partir de la intervención que se está sugiriendo desarrollar en el ámbito de buscar siempre los espacios de mejora. Ahora, para buscar las causas, ahí la metodología pide que a partir del efecto que voy a analizar, que es un problema, se realice una lluvia de ideas y se liste todas las potenciales causas en torno a esas ideas, porque así puedo estructurar mejor las respuestas a la pregunta orientadora, que, como les decía, está enfocada en decir ¿por qué?
y hacer 5 por qué para encontrar todas las causas. Esas causas se van agrupando, se puede usar una votación múltiple para poderle dar un valor de priorización, o simplemente me quedo con la metodología del 5 por qué. ¿Cuál es la lógica? No tener miedo de obsesionarte en preguntar por qué. Claro, ¿por qué? Porque cada vez que preguntas más el por qué, puedes llegar a una matriz estructural, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que puedes llegar a que tienes que cambiar toda la gente, que tienes que cambiar toda la organización, que entonces ya llegas a lo estructural y eso no es bueno. Hay que saber parar. Por eso dice que no más de 5 por qué se deben hacer. Y no tienes que llegar a los 5 por qué. La metodología dice que ese es el máximo. De repente con 2 o con 3 por qué puedes tener estructurado ya las características de la forma como es que se da ese efecto, ese problema en análisis. Y a partir de esas causas que encuentro, entonces yo puedo determinar qué vinculación debo hacer. ¿Qué vinculación debo hacer para qué? Para plantear la mejora y poder con eso ir hacia el planteamiento de los aspectos vinculados al plan de mejora. Y ahí ya aplicaré la metodología que hemos visto hace un momento, asociada a lo que se le conoce como la PDCA, ¿no? A planear, a hacer, a chequear y luego ir hacia la actuación. ¿Cuál es la consigna entonces en el marco de esta búsqueda de la causa raíz? La consigna es pautear el mapeo del proceso, identificar todos los desperdicios y a partir de eso un poco limpiar el panorama para buscar todas las causas raíz. Ese va a ser el esfuerzo y el esquema. Bajo ese contexto puede haber un nivel de actuación. Ahora, en esa perspectiva también tiene que haber un proceso de validación. ¿Qué hay que validar? Todos los datos que nos permitan dar contenido y contexto al tema de la causa raíz. En esa perspectiva, la lógica es que hay que tener en cuenta las condiciones de las variables y los indicadores que me puedan dar una buena interpretación de lo que está pasando en torno a la intervención. Esa connotación debe tener un manejo importante porque la validación va a permitir poner las evidencias sobre el contexto con el que se está haciendo la intervención en el marco del análisis de la causa raíz. En esa lógica de ir hacia, una vez analizado el problema, hacia la generación de la solución, aplicando los pasos del PDCA y viendo las herramientas que debo usar para cada caso, en el planear, que es el primer paso del PDCA, en el planear, ¿cuál es la lógica? Ir hacia la solución. Y en esa lógica, el objetivo es definir los criterios de decisión, generar las soluciones potenciales, definir la solución y planear la implementación. ¿Qué herramientas se pueden usar? Para definir los criterios de decisión, puedes hacer una matriz de decisión, ¿no? Donde se ponen ciertos parámetros sobre los cuales vas a pautear la decisión. Para la generación de soluciones potenciales, teniendo en cuenta la matriz de decisión y el problema y la solución que se le quiere dar, hacer una lluvia de ideas, usar el tema de afinidad, pautear la votación múltiple también igual, hacer el diagrama de causa y efecto y hacer los 5 comos. La que más se utiliza por cuestiones prácticas es la de los 5 comos. Es decir, yo pauteo la solución y digo, ¿y cómo se va a hacer? Y luego eso que respondo, nuevamente pregunto, ¿y cómo se va a hacer? Hasta llegar a la parte más específica de lo que se tendría que hacer para pautear la solución. Una vez pasado por eso la estructuración de las soluciones potenciales, puedo definir la solución. ¿Cuál? La mejor solución. En el caso de lo público, siempre atendiendo a las dimensiones de desempeño, es la solución que sea más económica, más eficaz, más eficiente y que genere más calidad. Para definir la solución,
¿a qué recurro? A la matriz de decisión o a una matriz de priorización. En base a ciertos factores, priorizo cuál es la mejor solución. Y luego que ya tengo la solución definida, ¿qué tengo que hacer? Plantear la implementación. Y para plantear la implementación, la herramienta que puedo usar es un diagrama de Gantt, un cronograma estructurado de todo lo que necesito desarrollar para poder pautear esa solución. En ese marco de actuación, en ese contexto de actuación, yo ya puedo pasar mejor el desarrollo del planear, ¿no? La metodología que más se usa, como les decía, para la generación de la solución es las 5 veces cómo. A partir de una estructuración de solución, la lógica es preguntarse ¿y cómo se va a hacer? ¿Y cómo se va a hacer? ¿Cuál es la perspectiva de esto? Que sepas cómo lo vas a hacer, pero también que sepas si eso luego se va a poder hacer o no. Porque acuérdense que en el PDCA la siguiente parte que viene después de esta ruta es la parte de definir si eso se puede hacer o no se puede hacer. Y ahí diríamos que está otra parte del esfuerzo importante, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, te dicen, lo que vamos a hacer es que los datos no están en condiciones de ser operados. ¿Cómo? Es que no están en condiciones de ser operados. En tiempo real entra el pedido y se carga. ¿Cómo? La carga del cliente directamente, lo carga quien atiende, quien chequea. En fin, uno va estructurando eso para ver si la solución que se va a generar luego puede entrar en el análisis de lo que se puede hacer. Ahora, cuando se hace esta propuesta de trabajo, de herramienta de trabajo de los 5 cómo, hay que tener cuidado con la modificación de la tarea y su secuencia, y a partir de eso ver si para detallar desarrollar la solución, qué funciones se pueden requerir. La lógica es preguntarnos si eso que se está sugiriendo se va a poder hacer. Y en esa lógica hay que pensar si al hacer se va a proponer algún cambio. ¿Respecto a qué? A términos como la cultura de la organización, las competencias de las personas, la tecnología usada, los equipos, las instalaciones, los materiales, los sistemas de información. Porque no vaya a ser que uno plantee una solución que luego no se puede hacer, porque no existen todas las condiciones que permiten ir hacia ese tipo de solución. Entonces, esa es la parte que siempre hay que estar chequeando constantemente para no fallar en esa parte de la intervención. Otra de las cosas que uno puede usar es la matriz de prioridad. Y en la matriz de prioridad, ¿qué implica esa herramienta? Implica analizar gráficamente todas las opciones para tomar una decisión. Y, claro, puede partir desde la perspectiva de 2 criterios. En el caso de para qué se hace la solución, ahí podemos utilizar la votación múltiple o complementar esa votación múltiple con una matriz de decisiones para definir ideas sobre las cuales hay que trabajar. Y a partir de eso, poder tener la interacción del problema hacia el proyecto o la solución, en el marco de pautear la mejora. La matriz de prioridad, ¿qué también nos ayuda? Nos ayuda a poder estructurar toda la decisión en la lógica de definir criterios claves para tomar la decisión, ver con el equipo en manera consensuada cómo es que se ubica cada una de estas ideas para producir la mejora, y en función a eso tomar la decisión de cuál es la mejor manera de implementar la mejora. Y se suele usar esta doble entrada. Por un lado, el impacto en los clientes, en los usuarios, en los beneficiarios del servicio, en el ciudadano, y la viabilidad y la autonomía para implementarlo. Es decir, que no dependa de otros hacer la implementación. Entonces, la lógica, al tener estos 2 criterios, es comparar qué es lo que pasa con cada una de las cosas que se está planteando hacer y mapearlas. Puedo combinar estos criterios, ¿no? Cambiar estos criterios, porque por ejemplo hay criterios sobre la importancia de la no conformidad, esto asociado a una certificación, o la necesidad de colaborar con otras
de manera institucional o interinstitucional, o las urgencias que pueden tener. En realidad las variables pueden ser múltiples, pero por lo general se usan estas dos variables, y contra estas dos variables lo que yo puedo hacer es mapear todos los temas que esté planteado para poder generar la solución que necesita el problema. La lógica es tratar de elegir aquellos cuadrantes donde hay mayor nivel de impacto y depende todo de lo que haga la misma organización. Mientras más impacto tenga y más dependa de lo que hace la organización, puede tener un mayor nivel de relevancia. Ahora, esos dos criterios pueden traducirse, como en este ejemplo que estamos viendo en pantalla, sobre fiabilidad, facilidad de la implementación y impacto en el negocio. Pueden haber criterios de doble entrada que nos permitan priorizar las cuestiones que se están planteando para la intervención. Otro, urgencia versus importancia. Claro, ahí cuando es urgencia, tengo que graficar el nivel de urgencia y el nivel de importancia, ¿no? Entonces ahí puedo tener otras formas. O sea, yo lo que quiero con esto comentarles es que en la matriz de prioridad pueden haber varios criterios que pueden analizarse de manera conjunta para poder decidir cómo se mapean las diferentes partes de la solución que se están estructurando, y a partir de eso poder priorizar en esa lógica de que no nos va a alcanzar capacidades y recursos para hacer todo a la vez. Luego que ya tengo pauteado la caracterización de la mejora, ¿qué tengo que hacer? Se tiene que hacer un plan táctico de implementación en el marco del planeamiento. Una buena solución, si no tiene un buen plan, como se indica, puede haber un nivel de fracaso alto. Una buena solución debe incluir el plan de implementación. ¿Y el plan qué debe contener? Debe contener las acciones, los controles, los recursos necesarios para que la solución se ponga en práctica, tratando de minimizar al máximo los riesgos. Entonces, para eso hay ciertos pasos que seguir para tener el plan táctico de implementación: planificación, ejecución, ver la parte de seguimiento y control y el cierre que se va a hacer para poder pautear el desarrollo de la mejora. En ese sentido, la implementación requiere de una planificación que considere todos estos elementos, que el desarrollo tiene que estar instrumentalizado para poder tener un control tanto de los tiempos como de las tareas para que todo eso se cumpla, y a veces se requiere de un cierre para determinar si se cumplieron o no los objetivos y ver qué aprendizaje te dejó haber hecho el plan de implementación de una mejora en el marco de la actuación que se hace en el funcionamiento a partir de la aplicación en los procesos de gestión. ¿Qué contiene por lo general un plan táctico de implementación? Contiene una estructura de frentes, de tareas y actividades que se tienen que hacer, los responsables, los indicadores, el GAM, la programación, las firmas que deben participar, un plan de comunicación que es a veces importante para darle más contenido al esfuerzo de desarrollar la intervención que se va a hacer en el marco de la mejora, un plan de control para ver cómo se va evolucionando la implementación de la mejora, y siempre un análisis de riesgo. Ahora está entrando con mayor fuerza estos aspectos porque a veces la transitabilidad por donde va la mejora puede estar sometida a ciertas externalidades negativas que hay que tenerlas en cuenta para poder apreciarlas en el momento de la implementación. En la generación de las soluciones, como hemos dicho, la consigna es generar la solución a partir de los 5 cómo, y en eso contempla el desarrollo de ese segundo paso. El tercer paso es el hacer asociado a un concepto que se llama prueba. ¿Cuál es el objetivo? Comunicar y capacitar. Ahí las herramientas van a depender de qué elementos necesite fortalecerse en las capacidades, en las experiencias y la especialización del recurso humano principalmente, y de todos los actores que participan en torno a la intervención que hace el proceso o el funcionamiento de toda la organización en la lógica del desarrollo de bienes y servicios. 2. El segundo objetivo es hacer una prueba piloto, y esa prueba tiene que estar pasada por una programación rápida
que la herramienta que se puede usar es un diagrama de Gantt, y luego tengo que recolectar los datos. ¿Para qué? Para ver cómo es que va evolucionando la intervención en plantillas de recolección. En el chequear, ¿qué tengo que hacer en el chequear? 1, revisar. Evaluar los indicadores con sus respectivos gráficos, revisar los efectos y validar la causa raíz en la tónica de la solución que se está proponiendo. Segunda cosa, luego que termino la revisión, tengo que hacer el aprendizaje, ver qué se aprende, y para eso puedo usar la matriz de decisiones para priorizar el aprendizaje. Hacer una comparación de objetivos a partir de lluvia de ideas o de votaciones múltiples sobre variables específicas para cada uno de los contrastes, o pautear los 5 como para ver cómo evoluciona eso en torno a la parte práctica del desarrollo de la intervención. Pero luego viene la estandarización en el marco de la actuación. Y ahí en la estandarización, ¿qué tengo que tener en cuenta? Ver el nivel de formalización de esa estandarización, es decir, ponerlo en ciertos procedimientos, ¿no? A nivel de un plan de control o un plan de alarmas o de alerta temprana. 2, el monitoreo, que es importante, que tiene que estar en el plan de implementación, también en el plan de control y en el plan de alerta temprana. Y 3, la recolección de datos. Sigue siendo importante ahí como objetivo la recolección de datos para ver si se van cumpliendo con los niveles de desarrollo de la intervención y si se va llegando a un nivel máximo para ir hacia la estandarización. Ahora, la estandarización de una solución no solamente llega a implicar los procedimientos, ¿no? Porque eso estandariza el comportamiento, que decíamos que era uno de los elementos a estandarizar, ¿no? A lograr, o sea, la estandarización busca lograr un máximo nivel de desarrollo de los procesos. Luego la estandarización busca que eso pueda entrar en interacción con los otros procesos similares o iguales dentro de la organización para que haya un desarrollo armónico. Lo tercero es mirar hacia adentro de la estandarización. ¿Qué tengo que hacer hacia adentro para que esto siempre tenga el mismo nivel de comportamiento? Y ahí la lógica es entrar en los procedimientos. Los tiempos necesarios también es importante. Ahí se puede estandarizar respecto a las tareas, a la cantidad de servicios o productos que se tengan que hacer. Y en esa lógica acompañarlo siempre en un plan de control para que se pueda analizar cómo va la lógica hacia el desarrollo de la estandarización. La estandarización puede requerir, en la lógica de mejora continua, que era la cuarta cosa que hay que tener en cuenta en la estandarización, que no se logra en la primera forma de mejora continua hacer, sino que en la progresividad de una mejora continua constante es que se puede estandarizar. Pero para hacer eso voy a tener que ir ampliando las mejoras y eso va a necesitar de ciertos recursos. Pero esa estandarización no tiene que ser compleja, y ahí está el reto, ¿no? Tiene que ser lo más simple y visual posible. Y en ese contexto ya uno puede analizar qué es lo que debe hacer para ir hacia esa estandarización, ¿no? Y esto se puede desarrollar tanto en el proceso que está como en un nuevo proceso. Aspectos que tengo que considerar para la estandarización. A nivel de las tareas, la secuencia de tareas o actividades, los tiempos, los responsables y los recursos. Complementar siempre con un análisis de riesgo, es decir, qué puede salir mal, qué externalidad negativa se puede presentar. Incorporar todas las acciones que nos permitan mitigar los riesgos. ¿Para qué? Para incorporarlos, para cambiar, para quitar aspectos ligados al plan. Luego, la segunda parte es hacer un monitoreo y control, para verificar tiempos y costos, para ver la evolución de los indicadores en el marco de los instrumentos que se van a usar, ver los objetivos a nivel final o a nivel intermedio como acciones claves y tener claro quiénes son los responsables de hacer ese monitoreo y control. Tercero, los sistemas de alerta. La lógica es que el sistema de alerta esté atento a que si algo pasa mal, para que pueda entrar en interacción rápido con el responsable, se pueda tomar acción de las cosas para mejorar la sintaxis de lo que está generando una alarma y dar información al respecto para el aprendizaje y para la adecuada toma de decisiones en el marco de la actuación de la intervención. Otros aspectos es considerar que para estandarizar tengo que tener en cuenta
los objetivos intermedios, que estén bien definidos, que sean claros y que estén asignados para que se puedan medir de manera directa y articulada con los responsables. Otro elemento es con respecto a los recursos, ver si están calculados, si están asignados, si se han considerado todos los elementos facilitadores para el cumplimiento de la lógica de la intervención. Con respecto a las personas, hay que ver si están comunicadas de lo que se va a hacer, si están capacitadas para ir hacia esos niveles de estandarización y si tienen claras sus responsabilidades. Por último, una vez que ya tengo todo cubierto con la metodología PSA, toda esa información estructurada sobre lo que planifiqué, lo que vi en el hacer, lo que se chequeó en la realidad y lo que luego ha pasado a la estructuración de la actuación, tengo que tratar de ver la convergencia para ponerlo en un plan de mejora, en un plan de trabajo de un proyecto de mejora. Esta es la sintaxis que propuso en algún momento Servir, ¿no? Teniendo el problema, se identifica la oportunidad de mejora, el tipo de mejora, el resultado esperado y criterios de priorización, la metodología de priorización. ¿Cómo priorizo? En función al impacto, a la demanda de recursos y al horizonte de implementación. Y a partir de eso priorizo qué se hace y qué no se hace. Ese es un ejemplo de ir analizando una lista de oportunidades de mejora. Una vez que tengo la lista de las mejoras, puedo priorizarlas y una vez que las priorizo puedo estructurar qué es lo que voy a hacer para hacer esa priorización, ¿no? Es decir, ver el análisis de los criterios y luego hacer la categorización de esos criterios, ¿no? Algunos pueden ser cualitativos, otros pueden ser cuantitativos que permitan poder hacer una estructuración. Principalmente se usa el cuantitativo cuando son múltiples mejoras que van a entrar por los mismos criterios, los mismos análisis de niveles y justificación, y eso puede ser tedioso. Analizar 100 mejoras a la vez haciendo este análisis cualitativo puede ser no tan beneficioso por las características que tiene hacerlo de esa forma, pero ahí la ventaja está en que lo pueden llevar a la forma cuantitativa, y en la forma cuantitativa establecer ciertos valores principalmente para los niveles, ¿no?, de cada uno de los criterios, y se puede poner ciertos pesos a los criterios para establecer luego una priorización, ¿no? Estos son esquemas que uno va a tener que desarrollar a partir de la priorización en la parte de planificación. En la parte de planificación, ¿qué interesa? El inicio estimado, el fin estimado, tiempo de inicio y fin, la unidad orgánica responsable, el puesto del responsable, las acciones, los puestos involucrados y los plazos en los que se van a hacer cada una de esas acciones. De esa manera yo puedo programar todo un plan de trabajo en la lógica de conseguir una mejora continua. Esa es la perspectiva del desarrollo de este tipo de intervención. La lógica es que, por lo tanto, las mejoras no son una simple recomendación, es una estructuración de un análisis de planear, hacer, verificar y actuar, y luego de un proyecto o un plan de mejora para que eso repercuta positivamente en los procesos, en los servicios y en los resultados que necesita la organización. Nos vemos con el próximo módulo, el módulo número 4. Hasta la próxima.